Ya, ahora sí. En la clase de hoy vamos a ver cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Solo para ubicarnos en el contexto de la materia que hemos visto hasta el momento y lo que nos corresponde ver asociado al proceso de fosforilación oxidativa. Acuérdense que lo que hemos visto respecto de la glicólisis, en que la glucosa la transformamos a 2 moléculas de piruvato y generamos como producto de esta glicólisis 2 ATP de manera neta, 2 ATP y 2 equivalentes reducidos, ¿ya? En el citosol. Después, estos 2 piruvatos, cuando entraban a la matriz mitocondrial y eran descarboxilados oxidativamente por el complejo piruvato deshidrogenasa a 2 moléculas de acetil-CoA, generaban 2 moléculas de NADH como equivalente reducido y el proceso de descarboxilación, ¿ya? Y posteriormente, las 2 moléculas de acetil-CoA, cuando ingresaban al ciclo de Krebs, ¿ya? El ciclo de Krebs, complejo piruvato deshidrogenasa, y tenemos glicólisis, esto ya lo habíamos visto, ¿ya? El mismo esquema. Se favorecía la descarboxilación oxidativa. Está escondido como en un... Franco, silencio. Franco, gracias. Las 2 moléculas cuando entran al ciclo de Krebs, dijimos, las 2 moléculas acetil-CoA cuando entran al ciclo de Krebs, dijimos que generaba 6 moléculas de NADH, esto es neto, se favorecía la descarboxilación completa, luego por el final formaba 2 moléculas de FAH2, 2 moléculas de GTP y 4 moléculas de CO2. Y ahí tenemos la descarboxilación completa, ¿ya? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo a través de estos 3 procesos, que los átomos de carbono de la glucosa, que es un polialcohol, están siendo descarboxiladas para generar 2 moléculas de CO2 por el complejo piruvato deshidrogenasa y 4 moléculas de CO2 en el ciclo de Krebs. Es decir, aquí tenemos un proceso de descarboxilación y además de oxidación de la glucosa. Eso quiere decir que la energía interna almacenada en la molécula de glucosa se encuentra como 10 moléculas de NADH, 2 moléculas de FAH2, 2 moléculas de GTP y 2 moléculas de ATP. Ahí se encuentra la energía almacenada de nuestra molécula de glucosa. Entonces, si nosotros consideramos que la combustión completa de una molécula de glucosa, C6H12O6, en presencia de oxígeno, genera 6 CO2 más 6 moléculas de agua, ¿ya? Entonces, básicamente, a través de la glicólisis, complejo piruvato deshidrogenasa y el ciclo de Krebs, tenemos la descarboxilación de nuestra molécula de glucosa. Pero para que haya combustión completa y obtener energía, ¿ya? Energía química, a partir de la energía interna almacenada en una molécula de glucosa, la tenemos que hacer reaccionar con oxígeno. Y esta es la parte que involucra nuestra cadena transportadora de electrones. ¿Qué significa eso? Que en esta cadena transportadora de electrones vamos a favorecer los procesos de oxidación de los equivalentes reducidos generados en el proceso de transformación de la glucosa hasta CO2 a través de la glicólisis, complejo piruvato deshidrogenasa y ciclo de Krebs, ¿ya? Para determinar cuánta es la cantidad de energía química que podemos obtener
a partir de estos procesos de oxidación. Entonces, si bien es cierto que yo le puse cadena transportadora de electrones, el capítulo involucra no solamente la cadena transportadora de electrones, sino que involucra también la fosforilación oxidativa. ¿Qué significa eso, la fosforilación? Que a partir de los mecanismos de transporte de electrones, ¿ya?, para favorecer los procesos de oxidación de todos estos equivalentes reducidos que hemos generado en estas rutas metabólicas, ¿ya?, va a estar de la mano con los procesos de fosforilación de la molécula de ADP, es decir, síntesis de ATP. No se olviden que lo que queremos hacer es sintetizar energía química a partir de estos procesos de reoxidación de los equivalentes reducidos generados por la glicólisis, por el complejo piruvato deshidrogenasa, por el ciclo de Krebs, ¿ya? Entonces, más que cadena transportadora de electrones, nos vamos a referir a nuestro proceso de fosforilación oxidativa. Y básicamente la fosforilación oxidativa dice relación con los procesos de reoxidación de los equivalentes reducidos intramitocondriales para llevar a cabo el proceso de síntesis de energía química, es decir, fosforilación de ADP para formar ATP, ¿ya? Entonces, les voy a compartir una pantalla que aquí tiene que estar acá. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste la fosforilación oxidativa? ¿Ya? La fosforilación oxidativa, como yo les acabo de mencionar, en términos muy generales, dice relación con los procesos de oxidación o de reoxidación de los equivalentes reducidos, y que cuando estos electrones fluyen a través de mi cadena transportadora de electrones, se genera un gradiente, se genera un gradiente químico, se genera un gradiente eléctrico, es decir, se almacena energía en el espacio intermembrana, y esa energía es la que va a utilizar, en este caso, la ATP sintasa para sintetizar ATP. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como el modelo quimiosmótico, es decir, la energía almacenada en estas moléculas reducidas, NADH, FADH2, cuando transfieren los electrones a la cadena, se va a transformar esta energía en otro tipo de energía, energía que se llama, o que la conocen como la fuerza protón motriz, ¿ya? Que es una energía que tiene que ver básicamente con la diferencia del potencial químico y una diferencia del potencial eléctrico. Y esa diferencia de potencial químico y eléctrico es la que va a gatillar o va a determinar la síntesis de una molécula ATP. ¿Ya? No nos olvidemos que la síntesis de una molécula ATP a partir de ADP y fosfato es de 30,5 kJ por mol. Por lo tanto, el sistema tiene que proveer esos 30,5 kJ por mol para poder sintetizar o llevar a cabo la síntesis de esta molécula de ATP. ¿Ya? Entonces, en términos generales, existe un flujo de electrones a través de esta cadena, ya vamos a ver, ¿ya? Y aquí vamos a volver a tomar el capítulo de bioenergética, especialmente el de las reacciones redox. ¿Ya? ¿Qué dijimos de las reacciones redox? Que hay una especie que se reduce y hay una especie que se oxida. ¿Cuál es la reacción acoplada o la reacción redox termodinámicamente favorable? Aquella que cumpla con la diferencia del potencial de reducción estándar que sea positivo. Es decir, toda reacción redox cuya diferencia del potencial de reducción estándar sea positivo, entonces nuestra reacción va a presentar un delta G negativo y por lo tanto es termodinámicamente favorable. Entonces, para que exista un flujo de electrones a través de esta cadena, se subentiende que los procesos de reoxidación, de reducción, oxidación a lo largo de mi cadena, tienen que estar favorecidos termodinámicamente, ¿ya? Y el concepto, por lo tanto, asociado a este flujo de electrones a través de cada una de estas moléculas está directamente relacionado con la ecuación de Nernst o los potenciales de reducción estándar, ¿ya? Entonces, va a existir un flujo de electrones a través de mi cadena y ese flujo de electrones va a ser termodinámicamente favorable, es decir, nuestras diferencias de los potenciales de reducción estándar van a ser siempre positivos, pueden ser más o menos positivos, pero van a ser positivos para que nuestra reacción tenga un delta G negativo, ¿ya?
dice que el delta G está acoplado, dice, al transporte de protones, ¿ya? Claro, cuando los electrones, vamos a ver que cuando los electrones fluyen a través de esta cadena transportadora de electrones, va a estar asociado un mecanismo de transporte de protones, ¿ya? Y ese mecanismo del transporte de protones, que yo le hice alusión a un potencial químico y un potencial eléctrico, es la forma de conservar la energía, ¿ya? Entonces ahí, básicamente el sistema o el modelo va a explicar que en la medida en que los electrones fluyen a través de mi cadena, esa energía va a ser conservada como un potencial químico o como un potencial electroquímico, eléctrico o químico, ¿ya? O electroquímico a nivel de membrana, ¿ya? Ya se los voy a indicar, ¿ya? Y ese potencial químico y eléctrico que se está conservando en el sistema una vez que los electrones fluyen a través de la cadena, es la que va a ser utilizado para sintetizar energía. Entonces aquí hay dos fenómenos que se los voy a ir explicando que involucran el cómo el sistema es capaz de conservar esa energía en el espacio intermembrana y después cómo utiliza esa energía para la síntesis ATP. Entonces, se conserva la energía, el potencial eléctrico y el potencial químico se conserva en contra del gradiente eléctrico y en contra del gradiente químico del flujo de protones. Y se utiliza esa energía para la síntesis ATP cuando ese gradiente químico y ese gradiente eléctrico es recuperado a favor del gradiente, ¿ya? Eso se lo voy a explicar en un ratito más, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste nuestra cadena transportadora de electrones? Básicamente en el esquema que ustedes pueden ver ahí, nuestra cadena transportadora de electrones involucra una serie de complejos proteicos que obviamente para poder transportar electrones necesitan tener un grupo prostético que permita transportar electrones, como por ejemplo la FLA-proteína, ¿ya? El FAD. El FAD es uno de los grupos prostéticos que permite transportar electrones. Pero también puede tener otro tipo de proteínas, especialmente proteínas que tienen centros ferrosulfurados o átomos de fierro. Y el fierro también se puede reducir y se puede oxidar desde de un fierro más 2 a un fierro más 3, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes pueden observar con algo de detalle en la cadena transportadora de electrones. Entonces, tenemos el complejo 1, fíjense, el complejo 1 permite la reoxidación del NADH, de la matriz mitocondrial, y los electrones fluyen a través de una serie de grupos prostéticos que forman parte del complejo, y posteriormente los electrones fluyen a una quinona oxidada, la cual se reduce, y los electrones de la quinona pasan al complejo 3, ¿ya? Aquí ustedes ven un ciclo Q, bueno, después les explicaré en términos muy generales el ciclo Q, pero aquí lo que importa es que los electrones fluyen desde la coenzima reducida, y la coenzima reducida se oxida en el complejo 3 y los electrones se transfieren al citocromo C, que es una proteína que se ubica en el espacio intermembrana, ¿ya? Y posteriormente los electrones fluyen al complejo 4, donde el último aceptor, si ustedes se fijan, es oxígeno, ¿ya? En este proceso en el cual se transfieren electrones a través de esta cadena, claramente también ustedes pueden observar que existe un flujo de protones a través del complejo 1, a través del complejo 3 y a través del complejo 4, ¿ya? Y ese flujo de protones, que va en contra de su gradiente químico y en contra de su gradiente eléctrico, es lo que va a generar lo que se conoce como la fuerza protonmotriz. Y así se va a conservar la energía en el espacio intermembrana. Entonces, lo que siempre tenemos que considerar es que nuestra mitocondria está constituida por una membrana mitocondrial externa, ¿ya? Una membrana mitocondrial interna que sufre invaginaciones y se forman estas crestas, ¿ya? Y lo que queda entre medio de la membrana mitocondrial interna y la externa es lo que se conoce como el espacio intermembrana. Nosotros nos vamos a mover ahí, entre el espacio intermembrana, la membrana mitocondrial interna y la matriz mitocondrial, ¿ya? Ahí vamos a estar nosotros situados, ¿ya? Entonces,
para que exista, y volviendo ahora al concepto redox que hay detrás de la cadena transportadora de electrones, para que exista un movimiento fluido, ¿ya?, de los electrones desde un donor, nada H, hacia un aceptor, que en este caso el último aceptor de mi cadena es oxígeno, tiene que estar o tiene que ser termodinámicamente favorable. Y ahí volvemos al concepto del delta E, del delta G, ¿ya? Por eso que yo les mencioné que para que mi proceso sea termodinámicamente favorable, es decir, la transferencia de electrones, debe cumplirse que el delta E tiene que ser positivo, independiente de los valores de la potencial de reducción estándar. Pero lo que sí tiene que quedar claro y tiene que ser claro que, de acuerdo a la ecuación de Nernst, el delta E es el potencial de reducción estándar de la especie que se reduce menos el potencial de reducción estándar de la especie que se oxida. Entonces, esa diferencia, sí o sí, para que sea termodinámicamente favorable, tiene que ser positiva, ¿ya? Entonces, para que exista un movimiento fluido, un transporte fluido de electrones desde el NADH al complejo 1, del complejo 1 a la quinona, de la quinona al complejo 3, del complejo 3 al citocromo C, y del citocromo C, esta es una sola proteína, ¿no?, que está aquí esquematizada como si fuesen tres, no, esto es transporte, ¿ya? Citocromo C hacia el complejo 4, y del complejo 4 hacia el último aceptor, que es oxígeno, tienen que ser sus valores de delta E positivos, ¿ya? Entonces después vamos a volver a ver un ejemplo al respecto. Sin entrar en detalle, ahí ustedes pueden ver las estructuras de la quinona, pueden ver las estructuras del FAD, no me interesa que se las aprendan de memoria, pero solamente mostrarles que la quinona, si volvemos a la cadena transportadora de electrones, fíjense, entre el complejo 1 y el complejo 3, el interconector es la quinona. Entonces, todos los electrones desde el complejo 1 van a pasar a la quinona, y la quinona es la que transfiere los electrones al complejo 3, así como el citocromo es el interconector entre el complejo 3 y el complejo 4, ¿ya? La quinona es una molécula orgánica que es altamente hidrofóbica, se ubica en las cadenas acílicas de la bicapa, y tiene la particularidad, esta quinona, de poder semi-reducirse con un electrón, fíjense, y formar en este caso un radical semiquinona, que es un QH punto, ¿ya? Y después se reduce con un segundo electrón y su respectivo protón para formar la quinona completamente reducida, que la vamos a denotar como QH2. Entonces, no olvidar que nuestra quinona se puede reducir con un electrón para formar un QH punto, que es el radical semiquinona, y el QH punto, con un segundo electrón, se puede reducir completamente, ¿ya? Es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque después, así rápidamente, yo les voy a mostrar en la cadena, ¿ya?, que aquí, por ejemplo, cuando ustedes tienen una proteína ferrosulfurada, y la proteína ferrosulfurada, déjeme terminar esto, QH2, esta es la reacción global de la quinona, ¿ya? Pero también está la proteína ferrosulfurada, ahí ustedes tienen dos ejemplos. Y la proteína ferrosulfurada, el fierro está unida a un átomo de azufre, es decir, a un grupo de azufre de una cisteína o de una metionina en una proteína. Pero más allá de eso, lo que importa es que el fierro más 2 se puede, pongamos reacciones de reducción, más un electrón forma fierro más 3, más 2, ¿ya? Esa es la reacción de reducción del fierro. El fierro solamente es capaz de transportar un electrón, no puede transportar dos electrones. En cambio, lo bueno de la quinona es que se puede reducir, semi-reducir con un electrón, o se puede reducir completamente con dos electrones. Entonces, si ustedes se fijan acá, esta proteína ferrosulfurada, que es parte del complejo 1, perdón, va a transferir a la quinona, pero transfiere de un electrón. Entonces necesita otro electrón que vuelva a reducir esta proteína ferrosulfurada para entregar un segundo electrón. Y la quinona, obviamente, como es receptiva de 1, también lo es con 2 electrones. ¿Ya? Y tiene esa característica de que se puede reducir con 1 o con 2. ¿Por qué? Porque la quinona, cuando le entrega los electrones al complejo 3, fíjense,
se lo entrega una proteína ferrosulfurada, es decir, solamente puede entregar uno, y si entrega uno y ese sigue la cadena, el segundo se cicla. ¿Ya? Esa es una propiedad y una característica del complejo 3 y la quinona. Y obligadamente ese electrón que sobra, que no puede seguir la cadena directamente, se cicla y después en un segundo ciclo ahí puede seguir. ¿Ya? Y eso es una particularidad de la quinona, es decir, que se pueda semi-reducir con un electrón o se pueda reducir completamente con 2 electrones. ¿Ya? No voy a entrar en el detalle en el ciclo Q, aquí lo que importa es cómo se genera o cómo se conserva la energía una vez que comienza el transporte de electrones. Entonces, ahí ustedes tienen la estructura de las moléculas, ¿ya? Lo que importa sí que ustedes reconozcan la reacción, fíjense, la reacción de reducción o la reacción de oxidación. No se olviden también que los potenciales, ¿ya? Los potenciales que les muestra la literatura y lo que vamos a ver acá son potenciales de reducción estándar, ¿ya? Es decir, no me acuerdo el valor exacto de esta reacción, ¿no? Pero son todos potenciales de reducción estándar. Si ustedes pueden ver en la misma cadena, tenemos un donor de electrones que es el FADH2, perdón, el NADH. El NADH, fíjense que le entrega los electrones al complejo 1, entonces si uno lo escribe de esta manera, el NADH se va a oxidar a su respectivo NAD más 2 electrones más 2 protones. Esta es una reacción de oxidación directamente asociada al complejo 1. Independiente que escribamos una reacción de oxidación, no pueden olvidarse de esto, el valor del potencial que siempre vamos a utilizar es el potencial de reducción estándar, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan en esta cadena global, o en este esquema general, el NADH cede los electrones a la cadena, independiente cuál sea el mecanismo de transporte, el último aceptor es oxígeno. Entonces, aquí yo tengo una reacción de oxidación y el oxígeno, un medio de oxígeno, más 2 electrones más 2 protones, forma una molécula de agua. Si ustedes se fijan, esta es la reacción que ocurre en la fosforilación oxidativa, ¿ya? Donde el NADH es el donor de los electrones, que ahí ustedes lo pueden apreciar asociado al complejo 1, y oxígeno es el aceptor o el último aceptor de los electrones, que lo ven ustedes asociado al complejo 4. ¿Ya? Permite, por lo tanto, la reoxidación del NAD a expensas de la reducción del oxígeno para generar agua. Y aquí ustedes tienen lo que nos faltaba de nuestra ecuación, ¿ya? Aquí está el oxígeno ahora involucrado en nuestra combustión completa, ¿ya? Es decir, nuestra molécula de glucosa se descarboxiló a 6 átomos de carbono en forma de CO2 y generó NADH. Y el NADH en presencia de oxígeno generamos la reoxidación del NAD y la reducción del oxígeno en agua. Lo único obviamente que falta es que la energía, ¿ya? Entonces ahora podemos completar la idea anterior, como en que empezamos la clase, ¿ya? Mi molécula de glucosa más nada. Entre todos los ciclos formábamos NADH, ¿ya? O entre todas las rutas, mejor, formábamos 10 NADH, 2 en la glicólisis, 2 en el complejo piruvato deshidrogenasa y 6 en el ciclo de Krebs, y formábamos 2 FADH2, formábamos 2 GTP y formábamos 2 ATP. 2 GTP en el ciclo de Krebs y 2 ATP en la glicólisis, más 6 CO2. ¿Ya? Entonces, si escribimos nuestra reacción global, lo voy a hacer solamente con un NADH, ¿ya? Con un NADH nomás, da lo mismo la estequiometría. Entonces, si ustedes se fijan, se van los NADH y tengo que mi molécula de glucosa más oxígeno molecular, formamos NAD, formamos
bueno, el FADH2 también tenemos que hacer exactamente lo mismo. El FADH2 se oxida a FAD más 2 electrones más 2 protones. Por lo tanto, ese FADH2, vamos a ver que en la cadena transportadora de electrones también nos va a generar un gradiente químico y un gradiente eléctrico. Vamos a conservar, por lo tanto, la energía en esa forma. Entonces, básicamente, la oxidación de la glucosa va a generar, no voy a escribir estos productos, sino que nos va a generar energía en forma de un gradiente químico, que es un delta pH, y un gradiente eléctrico, que es el delta phi, más 2 GTP, más 2 ATP. Entonces, si ustedes se fijan, gran parte de la energía almacenada en la molécula de glucosa se va a obtener directamente de los procesos de transporte de electrones, es decir, en el proceso de la fosforilación oxidativa en la matriz mitocondrial. Ahí vamos a conservar una cantidad enorme de energía, una muy alta cantidad de energía conservada en estos gradientes, que va a permitir posteriormente la síntesis de ATP y la síntesis de ATP o moléculas de alta energía, ¿ya? Entonces, lo que hay que rescatar aquí de estas dos reacciones es que, voy a volver a reescribir esta ecuación arriba, que en el proceso de fosforilación oxidativa, nuestro donor de electrones, lo voy a reescribir solamente, nuestro donor de electrones es el NAD reducido, y nuestro aceptor de electrones es nuestra molécula de oxígeno, que se reduce a agua, ¿ya? Básicamente lo que estamos haciendo aquí es acoplar las reacciones de la cadena transportadora de electrones, ¿ya? Y nuestra reacción global, entonces, dice lo siguiente. ¿Ok? Esa es la reacción global, ¿ya? Y ya que estamos en esta parte de la materia, decir que el potencial de reducción estándar en volts del par NAD/H, no se olviden que siempre un potencial de reducción estándar es igual a menos 0.32 voltios, y el potencial de reducción estándar en voltios del par oxígeno-agua es de 0.816 voltios. ¿Ya? Entonces, la diferencia del potencial de reducción estándar para la reacción de oxidación del NAD es igual, y la reducción del oxígeno es de 0.816 voltios menos 0.32 voltios. Y eso me significa que mi potencial de reducción estándar es de 6, 3, 11. Si ustedes se fijan, un valor muy positivo, y por lo tanto nuestro sistema es termodinámicamente muy favorable, donde el delta G 0' en condiciones estándar dice que es menos 2 por 96.5 kJ por mol por, esto es volt, por 1.136 volts. Se van los volts y me queda que mi delta G, ahí se alcanza a ver, es igual a menos 219,65 kJ por mol. ¿Qué es lo que me está diciendo la química? Esto es pura química, ¿ya? Y la química en base a los potenciales de reducción estándar. Que cuando el NADH se oxida en el complejo 1 de la cadena transportadora de electrones y los electrones fluyen a través de la cadena hacia el último aceptor, que es oxígeno, cuyo potencial de reducción estándar es 0.816 voltios, la ecuación o la relación de Nernst me dice que la reacción redox o la reacción de óxido-reducción entre el NADH y el oxígeno tiene un valor de 1.136 voltios, cuyo valor, por lo tanto, de delta G en condiciones estándar es de
menos 219,65. Es decir, yo siempre lo redondeo en 220 kJ por mol. Es mucha energía. ¿Qué pasa con esa energía? Esa es la energía que, de acuerdo a la teoría quimosmótica, esa es la cantidad de energía, menos 220 kJ, que se conserva en forma de un gradiente químico y en forma de un gradiente eléctrico cuando los protones fluyen desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. ¿Ok? Entonces, volviendo con nuestro modelo, ¿ya? No se olviden, esta es la energía que se guarda en este gradiente químico y gradiente eléctrico. ¿En qué consiste el gradiente químico y el gradiente eléctrico? En términos muy generales, sin entrar en el detalle de la química que hay detrás de los procesos de oxirreducción, que cuando el NADH, ¿ya? El NADH se oxida. Por favor, mantengan los micrófonos apagados, si no me van a matar de un susto. ¿Ya? Profe, ¿podría desactivar el compartir pantalla? Es que voy a necesitar la pantalla. Entonces esto está en las diapos. Y voy a escribir exactamente lo mismo en la diapo. Cuando el NADH se oxida en la cadena transportadora de electrones en el complejo 1 y se ceden estos dos electrones hacia el siguiente aceptor, que en este caso es la quinona, Q, la cual se va a reducir a QH2, ¿ya? Esta es una forma muy reducida de mostrarlo, ¿ya? En la diapo está un poco más especificado. Pero básicamente estoy diciendo, independiente de cuáles sean los intermediarios del complejo 1, lo que estoy diciendo acá es que cuando el NADH se oxida y transfiere los dos electrones a la quinona y esta se reduce, entonces se favorece un flujo de protones desde la matriz mitocondrial. Entonces aquí yo tengo que describir que esta es mi matriz mitocondrial. ¿Ok? Esta sería mi membrana mitocondrial interna. Este sería o correspondería al espacio intermembrana. Y por ahí arriba estaría la membrana mitocondrial externa. Entonces, cuando los electrones fluyen a través del complejo 1 desde el NADH hacia la quinona, ¿ya? Vamos a poner acá la quinona para que quede en la membrana, ¿ya? La teoría quimosmótica dice que se transportan 4 protones desde la matriz mitocondrial, es decir, del lado N, hacia el espacio intermembrana, que correspondería al lado P. Y este movimiento de protones es en contra de los gradientes, es decir, es en contra del gradiente químico, y el gradiente químico es la concentración de protones. Y además es en contra del gradiente eléctrico. ¿Ya? Es en contra del gradiente químico, concentración de protones, y es en contra del gradiente eléctrico, que en este caso es la carga. ¿Y cuál es la carga? La carga que se transporta. Un protón, carga más 1. Si es en contra del gradiente químico, ¿qué significa eso? Que si yo transporto un protón de este lado a este lado, no va acompañado del contraión correspondiente, pues si no sería un movimiento isoelectrónico, es decir, que no cambia la carga. Pero aquí solamente
se transporta una carga positiva. Entonces, estamos aumentando la concentración de protones. Estamos aumentando la concentración de protones en el espacio intermembrana respecto de la matriz mitocondrial. Entonces, si aumenta la concentración de protones, está claro que disminuye el pH. Y aumenta la carga positiva. Por eso aquí yo le puse que por la cara del lado intermembrana tenemos más cargas positivas, y como no se está transportando el contraión por el lado de la matriz mitocondrial, empiezan a aumentar las cargas negativas. Y eso es lo que se conoce como un gradiente eléctrico, es decir, en el espacio intermembrana entonces tenemos una disminución del pH y un aumento de la carga positiva. En la matriz mitocondrial tenemos una disminución de la concentración de protones y por lo tanto tenemos un aumento del pH. ¿Ya? Este se hace ácido y este se hace básico. Y tenemos un aumento de la carga negativa. Entonces, básicamente lo que estamos generando en la membrana es un dieléctrico, o en este caso actuaría como una pila, ¿ya? Es decir, tenemos por lo tanto entre el espacio interno y el espacio, o sea, entre la matriz mitocondrial y el espacio intermembrana, va a generar lo que se conoce como un delta pH, y se va a generar en función de la carga un delta phi. ¿Cómo se define el delta pH? El pH es lo mismo que el pH externo menos pH interno, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el flujo de protones va en esa dirección. Entonces, siempre es el final. Entonces sería pH externo. Déjenme colocarle un poquito más para acá. Tengo un delta pH generado por este gradiente, entonces eso es pH externo menos pH interno. Y después tendríamos también una diferencia de carga. Generamos un delta phi, que es el potencial o la diferencia de potencial. Y eso es el phi externo menos el phi interno. Es solamente para que ustedes lo sepan. Les voy a mostrar quizás un ejemplo, pero no es algo tan importante. No es algo que para el curso de ustedes sea extremadamente relevante. Lo que sí es importante que ustedes siempre piensen y siempre consideren que la teoría quimiosmótica, ¿ya?, habla de la fuerza protón motriz. Y la fuerza protón motriz es este: el delta pH y el delta phi. ¿Para qué? ¿Y qué es lo que significa la fuerza protón motriz? Esa fuerza es lo que se conoce como la energía conservada, producto del movimiento de los electrones desde el donor a través de la membrana mitocondrial interna, o más bien dicho, el movimiento de electrones a través de la cadena transportadora de electrones. Porque en la medida que esos electrones fluyan a través del complejo 1, quinona, complejo 3 y complejo 4, se va a generar este gradiente químico y este gradiente eléctrico. Es decir, se va a generar o se va a almacenar esa energía contenida en los NADH, se va a almacenar como lo que se conoce como la fuerza protón motriz. Es decir, una energía conservada en un gradiente químico y en un gradiente eléctrico, ¿ya? Lisette, el fierro debe estar en fierro más 2, fierro más 3. Si está fierro más 2, obviamente se puede oxidar a fierro más 3, y el fierro más 3 se va a reducir a fierro más 2. Esos son los dos estados del fierro, digámoslo, funcionales desde un punto de vista de las reacciones de óxido-reducción, ¿ya?
el fierro biodisponible, el fierro presente en los alimentos, por ejemplo, en las clorofilas, ese fierro tiene esta oxidación +2 o +3, ¿ya? Pero ese es el funcional, desde un punto de vista de las reacciones redox, ¿ya? Entonces, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la teoría quimiosmótica? La teoría quimiosmótica dice que los electrones fluyen a través del complejo 1. Entonces voy a dibujar una cadena pequeñita, solamente para denotar lo que hemos visto hasta ahora. Si yo tengo mi cadena, tengo el complejo 1, y el complejo 1 transfiere los electrones a la quinona, entonces mi NADH, cuando se oxida y transfiere los electrones, lo va a hacer directamente a la quinona. La quinona se va a reducir a QH2. La teoría quimiosmótica dice que cuando los electrones fluyen del NADH, o cuando el NADH se oxida y los electrones son transferidos a la quinona, ¿ya? El complejo 1 transfiere 4 protones desde el lado N, entonces voy a poner aquí 4 protones desde el lado N hacia el lado P. Y como va en contra de su gradiente químico y contra de su gradiente eléctrico, se genera acá un gradiente eléctrico, ¿ya? Y empieza a disminuir el pH o empieza a aumentar la concentración de protones. Cuando la quinona reducida se oxida, le entrega los electrones al complejo 3. Este complejo 1, complejo 3. ¿Ya? Y los electrones fluyen del complejo 3 hacia otra proteína, que es el citocromo C. Entonces, este citocromo C tiene que estar oxidado, el cual se va a reducir a un citocromo C reducido. Cuando los electrones fluyen desde la quinona reducida, cuando ésta se reoxida y transfiere los electrones del complejo 3 al citocromo C a través del complejo 3, entonces, en el complejo 3 también se favorece un flujo de protones, exactamente 4 protones que se transfieren desde el lado N hacia el lado P. ¿Ok? Y por último, cuando el citocromo C reducido se reoxida y le transfiere los electrones al complejo 4, el último aceptor es oxígeno. Entonces un medio oxígeno más 2 protones forma molécula de agua. Y resulta ser que el complejo 4 también, cuando transfiere 2 electrones desde el citocromo C reducido hacia el oxígeno, también existe un flujo de protones, pero aquí solamente son 2 protones, desde el lado N hacia el lado P. ¿Ya? Eso dice la teoría quimiosmótica. Y aquí, por lo tanto, ustedes tienen un gradiente químico y un gradiente eléctrico. ¿Ya? Entonces, hemos generado esta diferencia de potencial a través de mi membrana mitocondrial interna. Entonces, ¿podemos reescribir nuevamente esta ecuación en base a los postulados de la teoría quimiosmótica? Sí. Que cuando el NADH se oxida, ¿ya? Esos son los sustratos, cuando el NADH se oxida en presencia de oxígeno, ¿ya? 10 protones desde el lado N son transferidos al lado P. Entonces, NAD más agua más 10 protones del lado P. ¿No? Y si ustedes se fijan, aquí tenemos 10, 11, 12, 10, 11, 12. Esta es la ecuación que define la teoría quimiosmótica. ¿Ya?
Entonces, ¿qué dijimos en la primera parte? Dijimos que cuando el NADH se oxida en presencia de oxígeno para generar NAD y agua, la diferencia de potencial, ¿ya? La diferencia del potencial de reducción de potencial estándar de cada uno de ellos generado para la reacción redox, dijimos que el delta E 0', dijimos que era 1.136 voltios, y el delta G 0' para la reacción global era de menos, lo ajusté, kilojoule por mol. ¿Ya? Esta energía, ¿ya? Estos 220, ¿dónde están almacenados? Aquí. Están almacenados en este gradiente, ¿ya? Están almacenados en ese gradiente químico y en ese gradiente eléctrico, que daría cuenta de 10 protones transportados desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrano. ¿Ya? Ok, entonces, déjenme ver. Ok. Entonces, déjenme mostrarles. Ya. Déjenme mostrarles dónde está la cámara. Compartir pantalla, ¿no? Esa. Entonces, ¿ya? Como ustedes pueden ver en el esquema general, ¿ya? Que es exactamente yo lo que les escribí, obviamente menos específico en la pizarra, o más general, ustedes pueden ver que tal cual, como yo se los mencioné, aquí está ordenados por potenciales redox, bueno, está en milivoltios, da lo mismo, ¿ya? Por potenciales redox en milivoltios, para cada uno de los pares redox. Para el caso del NADH y el NAD, dijimos que el valor era menos 0.32 voltios, por lo tanto en milivoltios son menos 320 menos 320 voltios, por eso está aquí, ¿ven? Entonces, si ustedes se fijan, el flujo de electrones, cuando el NADH se reoxida y los transfiere al complejo 1, el complejo 1 tiene un valor aproximadamente de menos 0.2, ¿ya? Yo me he saltado todavía el complejo 2, ya lo vamos a ver, y los electrones después pasan a la quinona, y la quinona, fíjense, tiene un potencial cercano a 0, es 0,045, ¿ya? Y la quinona después le transfiere los electrones al citocromo, al complejo 3, y el complejo 3 ya tiene un potencial de reducción estándar positivo. Y los electrones del complejo 3 al citocromo C, que aún tiene un valor de potencial de reducción estándar más positivo, lo mismo ocurre con el complejo 4, que si ustedes se fijan, aquí está el oxígeno, y el oxígeno tiene un valor del potencial de reducción estándar de 0.816 voltios o 816 milivoltios. Por eso es que está acá abajo en nuestra escala, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, el flujo de electrones, si bien es cierto atrás de la cadena, está determinado por ser reacciones, digamos, redox termodinámicamente favorables. ¿Qué pasa con el complejo 2? Que yo todavía no se los menciono. El complejo 2, si ustedes se fijan, tiene un valor de potencial muy parecido al complejo 1, ¿ya? Pero está por aquí, un poquito más positivo. Resulta ser que el complejo 2 de la cadena transportadora de electrones tiene dos grupos prostéticos. Tiene un fierro sulfurado y tiene un FAD. Y resulta ser que el complejo 2 de la cadena transportadora de electrones es la succinato deshidrogenasa, es decir, la enzima del ciclo de Krebs, que da cuenta de la oxidación del succinato a fumarato. Y en esa reacción, si ustedes se recuerdan, en esa reacción mediada por la succinato deshidrogenasa, el succinato se oxida a fumarato y se reduce la enzima, que es una flavoproteína, transfiriendo los electrones directamente a ese FAD y formando FADH2. Ahí está, ¿ya? Los electrones del succinato, cuando se oxida fumarato, los electrones son transferidos al grupo prostético,
generando un FADH2. ¿Y qué yo les dije de ese FADH2? Es decir, es la enzima la que se reduce, por lo tanto esa enzima después tiene que volver a oxidarse. ¿Y qué es lo que pasa? Que el FADH2 le transfiere los electrones a la proteína ferrosulfurada y posteriormente a la quinona. ¿Qué yo les mostré en la pizarra? Que los electrones de la flavoproteína van a ser transferidos directamente a la quinona. Por eso yo me salté ese otro grupo prostético, es decir, la proteína ferrosulfurada, ¿ya? Pero aquí lo que interesa o lo que importa es que el complejo 2 está aquí. Por aquí está el complejo 2. Lo voy a dibujar de otro color. Entonces el complejo 2 está aquí, que es la succinato deshidrogenasa. Y la succinato deshidrogenasa es una flavoproteína. Entonces, cuando el succinato se oxida a fumarato, que corresponde a la reacción del ciclo de Krebs, el FAD, ¿no? El FAD se reduce a FADH2. Y el FADH2 se tiene que volver a oxidar a FAD y los electrones son transferidos también a una quinona, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo otra puerta de entrada a la cadena transportadora de electrones, es decir, los electrones pueden entrar a través del complejo 1, cuando el NADH es donor de electrones, o pueden entrar directamente al complejo 3, a través de la quinona, cuando es una flavoproteína, como la succinato deshidrogenasa. Entonces yo puedo reescribir ahora esta otra reacción de óxido-reducción, considerando la oxidación del succinato asociado al complejo 2 de la cadena transportadora de electrones, que le transfiere los electrones a la quinona y posteriormente al complejo 3. Es decir, se saltaría el complejo 1. Entonces podemos escribir succinato, no, aquí ya no se ve. Voy a dejar de compartir para que la puedan ver, ¿ya? Ahí lo pueden ver, ¿ya? Entonces yo podría, por lo tanto, ahora escribir lo siguiente. Una molécula de succinato se oxida a fumarato, los electrones van directamente a la quinona, de la quinona al complejo 3 y se transfieren 4 protones, de ahí al citocromo C, complejo 4, se transfieren 2 protones, por lo tanto, cuando succinato se oxida en la cadena transportadora de electrones, solo se transfieren 6 protones desde el lado N, para formar fumarato. Perdón, me faltó el oxígeno acá también, si no, no pasa nada. Más un medio de oxígeno, forma fumarato, más agua, más 6 protones del lado P. Es decir, cuando los electrones fluyen, cuando los electrones son cedidos por el NADH, la teoría quimosmótica dice que se transfieren 10 protones desde el lado N hacia el lado P. 4 a través del complejo 1, 4 a través del complejo 3 y 2 a través del complejo 4. Cuando es succinato el que se oxida en la cadena transportadora de electrones a través de esta flavoproteína, le transfiere los electrones directamente a la quinona, quien se reoxida hacia el complejo 3, transfiriendo 4 protones, y posteriormente, cuando son transferidos los electrones hacia el oxígeno, se transfieren otros 2 protones. Es decir, claramente ustedes pueden observar que la cantidad de energía almacenada en este gradiente químico y eléctrico, cuando succinato es el donor de electrones, es menor que la energía que se conserva cuando es NADH el que se oxida en la cadena transportadora de electrones, ¿ya? Entonces ahí tienen ustedes las dos reacciones. Y déjenme ver si... dejé de compartir, déjenme ver si tengo los valores de potencial de reducción estándar. A ver. Por aquí tiene que haber una tablita. No, acá tiene que haber una tablita. Aquí. No está.
pero podemos buscarla. Déjeme buscarla en la clase de... Déjeme buscar la tablita. Energética, ¿eh? A ver si encuentro los valores. Fumarato. Ah, fumarato, succinato 0.031. El potencial de reducción estándar de fumarato succinato es 0.031. ¿Ya? Y el del oxígeno sabemos que es 0.816. Entonces, el delta E, esto ahí se alcanza a ver, el delta E, 0', es la especie que se reduce menos la especie que se oxida. Es 0.816 voltios menos 0.031 voltios. El delta E, ¿cuánto da? Es 0.816 menos 0.031. Fíjense que es solo 0,785 voltios. Y eso lo multiplicamos por 2 y lo multiplicamos por 96.5. El delta G, ¿ustedes alcanzan a ver? Delta G 0' es menos 151,5 kJ por mol. Si ustedes se fijan, cuando succinato se oxida en la cadena, almacena menos energía, o se generan menos gradientes, se genera menos energía, se conserva menos energía en el gradiente químico y eléctrico. ¿Cuánta energía solamente se conserva? Alrededor de 151 kJ por mol. En cambio, cuando NaDH se oxida en el complejo 1, dijimos que se almacenaban o se conserva en esta forma de gradiente alrededor de 220 kJ por mol. Y eso obviamente la teoría osmótica lo explica muy bien, en el sentido en que NaDH cede los electrones del complejo 1 y se generan 10 protones, se transportan 10 protones por cada par de electrones transferidos. En cambio, cuando es succinato, se salta el complejo 1 y solamente se transportan 6 protones a través del complejo 3 y complejo 4 por cada par de electrones transferidos. Obvio, por lo tanto, que la cantidad de energía conservada en este gradiente químico y en gradiente eléctrico es menor, ¿ya? Ok. Ok. Ahora, creo que aquí tengo el ejemplo, ¿no? A ver, déjenme ver si tengo aquí el ejemplo. Por cada par de electrones transferidos, si es el NaDH, se transfieren 10 protones, 4 por el complejo 1, 4 por el complejo 3 y 2 por el complejo 4. Si es una flavoproteína como la succinato deshidrogenasa, que transfiere esos 2 electrones, donde obviamente se va a oxidar el succinato, se salta el complejo 1, por lo tanto solamente se transfieren 6 protones, 4 por el complejo 3 y 2 por el complejo 4. ¿Ya? Déjeme ver si es... Creo que este es el ejemplo. ¿Ya? Ya.
Ya. Entonces, lo que le quería mostrar ahora es déjeme mostrar. Ya. Cuando uno ¿cómo se lo explico? Ya, entonces déjenme anotar aquí la ecuación. Déjenme anotar la siguiente ecuación. Entonces dijimos lo siguiente, que cuando la H se oxida, en presencia de oxígeno, se transfieren 10 protones desde el lado N hacia el lado P. ¿Ya? Ahí tenemos nuestro gradiente. Y dijimos que el delta G 0' es de 220 kJ por mol. Eso dijimos. ¿Ya? Entonces, estamos conservando del orden de 220 kJ por mol como energía cuando se transfieren estos 10 protones. ¿Ya? En el Leniger ustedes pueden ver justo en este capítulo, y también está aquí en la diapositiva, ¿ya? Que si yo quiero ver cuánto es, si yo tengo una membrana, ¿ya? Y yo quiero ver, no sé dónde estoy, aquí estoy, ¿ya? Si yo tengo una membrana, y este es mi lado interno, y este es mi lado externo, y yo quiero ver cuánto equivale el transporte de un protón. Es solamente una analogía, ¿ya? Si yo quiero ver cuánta es la energía que implica el transportar un protón desde la parte interna, por ejemplo, a la parte externa, ¿ya? La forma de calcular o determinar esa energía está asociada a una diferencia de concentración. Entonces tenemos una concentración, aquí tenemos una concentración de protones, y acá también. Y si estamos transportando una carga, tendríamos esto, ¿ya? Es decir, conceptualmente, tendríamos una diferencia de pH y tendríamos una diferencia de delta phi. Pero lo que queremos ver es solamente cuánto significa transportar un protón, ¿ya? La ecuación que define la energía asociada al transporte de un mol de protones, 1, ¿ya? Es delta G, esto está en la diapo por si acaso, RT, logaritmo natural de la concentración externa dividido por la concentración interna, y esto es lo mismo, bueno, dejémoslo ahí, después lo cambiamos a pH, ¿ya? Entonces esta es la parte de la concentración, y a esto hay que sumarle la carga, ¿ya? Más Z, donde Z es la carga, y en este caso la carga es más 1, ¿ya? Se multiplica por la constante de Faraday, que ya sabemos cuánto es, 96.5, por delta phi. Y delta phi es el gradiente eléctrico, ¿ya? Esto lo pueden reescribir de la siguiente manera. Esto sería 2,3, este es un factor de conversión solamente, RT, logaritmo, y este logaritmo de la concentración externa e interna no es más que delta pH, ¿ya? Entonces aquí ustedes tienen la variación de pH del externo respecto del interno, más, ya sabemos, Z vale más 1, F es 96.5 por delta phi. Esta es la forma que tenemos para poder determinar la energía que implica, por ejemplo, el mover un protón, ¿ya? En la literatura en el mismo Leniger, se puede ver que se determinó en el fondo cuál era la variación de pH que existía entre el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial, y también cuál era el potencial, la diferencia del potencial eléctrico
entre la parte externa, es decir, el espacio intermembrana, respecto de la matriz mitocondrial, ¿ya? Entonces, encontraron valores, y esos valores son más o menos los siguientes. Para un delta pH fluctúa entre 0.7 y 0.8 unidades de pH. Entonces, encontraron que el delta pH en una preparación mitocondrial era alrededor de 0.75, y cuando midieron el delta Phi era alrededor de 0.163 voltios. Estos fueron datos experimentales. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, los metieron a esta fórmula y determinaron que el delta G, 0', es igual a menos 20 kJ por mol. ¿Qué significa eso? ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que esta cantidad de energía es la relacionada con el transporte de un protón desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Esto es por mol de protones, es decir, por un mol, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ecuación? Mi ecuación dice que cuando el NADH se oxida en presencia de oxígeno, se transportan 10 protones. 10 protones. Entonces ahora multipliquemos. Entonces si esta es la energía que se requiere, o esta es la energía que se utiliza, que se conserva cuando un protón es transportado desde la matriz hacia el espacio intermembrana, entonces la cantidad de energía ya no sería 220 volts, sino que, perdón, kilojoule por mol, sino que serían 20 por 10, 200 kilojoule por mol. ¿Ya? Estos son con valores experimentales, con un valor de delta pH, perdón, escrito al revés, delta pH de 0.75 y un delta Phi de 0.163 voltios. ¿Ya? En cambio, estos 220 sería la energía conservada total. Esta es la energía conservada total. ¿Y cómo obtuvimos esta diferencia? En base a potenciales de reducción estándar. ¿Entre quién? Entre el NADH y entre el oxígeno, y el agua. Entonces, si ustedes se fijan, esto es lo que dice la química. De acuerdo a los potenciales de reducción estándar, tendríamos que haber almacenado 220 kJ por mol. ¿Qué es lo que nos dicen los valores experimentales? Que realmente lo que se almacenó son 200 kJ por mol. Entonces, me faltan 20, ¿ya? Faltan 20 kJ por mol. Después les voy a mostrar que esos 20 kJ por mol que faltan, que no fueron almacenados en el gradiente, no es que no hayan sido almacenados en el gradiente, fueron almacenados en el gradiente, los 220 kJ por mol, pero resulta ser que de esos 220, 20 van a ser utilizados en un sistema de cotransporte asociado a los procesos de síntesis de ATP, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver que existe una relación entre la cantidad de energía total almacenada respecto a la que vamos a utilizar para los procesos de síntesis, ¿no? Entonces, no se olviden, la energía total teórica, de acuerdo a los potenciales de reducción estándar de la especie que se reduce respecto a la especie que se oxida, esa es la cantidad de energía que deberíamos guardar en el gradiente. ¿Cuánta es la energía que realmente guardamos en el gradiente? Solo 200, es decir, me faltan 20. Esos 20 que faltan, después se los voy a mostrar que se utilizan en un sistema de cotransporte mediado por una translocasa. Entonces, parte de ese gradiente también se utiliza en la síntesis ATP, pero de una manera indirecta. Se utiliza para el transporte de los fosfatos, ¿ya? Ok, entonces,
Ya. Solamente les voy a dejar planteado lo otro, no vamos a seguir con la... Pero por lo menos hasta el momento lo que hemos visto es cómo obtenemos la energía para la síntesis de ATP. Y la energía la obtenemos por la conservación en un gradiente químico y en un gradiente eléctrico cuando los electrones fluyen a través de mi cadena desde un donor, que puede ser NADH o puede ser FADH2, hacia el último aceptor, que es el oxígeno. Si NADH es el donor de electrones, entonces generamos un gradiente de 10 protones desde el lado N hacia el lado P, lo que daría cuenta de aproximadamente 220 kJ por mol, de acuerdo a los potenciales de reducción estándar. ¿Ya? Y para el caso de cuando el succinato se oxida a fumarato a través de la succinato deshidrogenasa o esta flavoproteína, solamente almacenamos en el gradiente la energía a través del transporte de 6 protones. 4 a través del complejo 3 y 2 a través del complejo 4. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que tenemos en términos generales es lo siguiente. Voy a hacer un esquema muy general de la cadena, ¿ya? Lo voy a tratar de hacerlo lo más compacta posible. Complejo 1, aquí está la succinato deshidrogenasa, aquí está la quinona, aquí está el complejo 3, acá está el complejo 4. ¿Ya? Entonces, cuando el NADH se oxida, los electrones fluyen hacia la quinona y se transfieren 4 protones hacia el lado P. La quinona, cuando transfiere los electrones al citocromo C a través del complejo 3, el complejo 3 también transfiere 4 protones hacia el lado P. Y el citocromo C, cuando transfiere los electrones al último aceptor, que es oxígeno, el que se reduce a agua, también se transfieren 2 protones al lado P. ¿Ya? Entonces, para cerrar esta idea, cuando el NADH es el donor de los electrones, generamos un gradiente, voy a ponerlo acá, generamos un gradiente de 10 protones hacia el lado P. Cuando es succinato, en azul, y se oxida a fumarato, y transfiere los electrones del FAD al FADH2, el quien se tiene que reoxidar y le transfiere los electrones a la quinona, se transfieren 4 protones a través del complejo 3, y cuando los electrones son transferidos al último aceptor, hacia el oxígeno, se transfieren 2 protones hacia el lado P. Por lo tanto, cuando es una flavoproteína, como la succinato deshidrogenasa, voy a poner acá el NADH. NADH genera un gradiente de 10 protones, en cambio el FADH2, representando la flavoproteína, genera un gradiente de 6 protones. ¿Ya? Esto lo vamos a recordar para la clase de mañana, que vamos a ver síntesis de ATP, y esa diferencia en energía química la va a determinar este gradiente y este gradiente dependiendo de quién se oxide en la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta o pregunta? ¿No? ¿Ninguna duda? O sea, Xiomara, esa fórmula que yo escribí es una fórmula general para poder determinar la energía asociada al transporte de protones o transporte de cualquier molécula cargada, cualquiera. Y no es solamente por, bueno, uno lo calcula por mol. Acuérdense que el valor de delta G es kilojoule por mol, ¿ya? Por lo tanto,
de acuerdo a los valores que nosotros, o los valores que yo les mostré ahí, que están en la literatura, les permite determinar el valor de energía asociada al transporte de 1 mol de protones, ¿ya? Que eran 20 kJ por mol, o 20 kJ por mol de protones, ¿ya? Pero sí, es en base a el mol de protones. El succinato, Franco, el succinato entra o se oxida en la cadena transportadora de electrones independiente del NADH, ¿ya? Si bien es cierto, vimos que el NADH, cuando el NADH inhibe al ciclo, cuando el NADH se acumula en la matriz mitocondrial, entra a inhibir a la isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, y favorece la reducción de oxalacetato, ¿ya? Cambiando de dirección la reacción de la malato deshidrogenasa. Entonces, si bien es cierto, el NADH va a determinar la actividad del ciclo, pero en la medida que ese NADH sea reoxidado en la cadena transportadora de electrones, ¿ya? La entrada de succinato va a ser independiente, ¿ya? No va a verse afectada por la presencia de NADH. Si NADH está muy alta en la matriz mitocondrial y no se oxida en la cadena transportadora de electrones, sabemos que el ciclo se va a detener. Se va a detener en la isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, lo que implicaría que, si bien es cierto, esa parte del ciclo se inactiva porque son reacciones irreversibles, si yo tengo succinato y la enzima, la succinato deshidrogenasa, se puede reoxidar nuevamente, yo puedo seguir oxidando el succinato independiente del NADH que está aumentado en la matriz mitocondrial. Es independiente, ¿ya? Qué bueno, Estefano. No sé, ahí esa es la respuesta a la pregunta del Franco. Sí, Bárbara, los 220 kJ, los menos 220 kJ por mol es la energía total conservada en ese gradiente químico y gradiente eléctrico de acuerdo a los potenciales de reducción estándar. Los 206, no sé, en ninguna parte escribí 206. 200, seguramente apareció un cachito, ¿ya? Los menos 200 es la energía real conservada de acuerdo a los valores experimentales determinados para el delta pH y el delta Phi, que eran 0,75 unidades para el delta pH y de 0,163 voltios, ¿ya? Y eso daba una variación de energía libre de Gibbs de 200 kJ por mol. Esa sería la energía conservada real, ¿ya? De acuerdo a datos experimentales, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen una pequeña diferencia. Ah, no, tranquilo, Franco. En lo absoluto. No se escuchó nada más que... ¿Ya? Ya. Bárbara me estaba haciendo esa observación. No sé, ¿le quedó claro, Bárbara, no? No son 206, eran 200. Seguramente yo escribí el 0 con un pequeño cachito, ¿ya? Pero los 220 es lo real, lo teórico, de acuerdo a los valores de potencial de reducción estándar. Y los 200 es lo real, calculado en base a datos experimentales, ¿ya? Entonces esa sería la energía real almacenada o conservada en ese gradiente. Entonces alguien me robó 20 por ahí, alguien me robó 20 kJ por mol, ¿ya? Ahí vamos a ver dónde se utilizó parte de esa energía, pero vamos a ver que es de manera indirecta hacia la síntesis de ATP. Ya, chicos. Esta semana sí, y lo voy a hacer de inmediato, pero voy a hablar con la Tamara para ver qué es lo que hacemos en el taller del jueves, y en base a eso voy a hacer el control y lo voy a coordinar con ella. Esta semana sí hay control, ¿ya? Así que apenas lo coordine con ella, lo subo, ¿ya? Que es en base a lo que veamos esta semana o lo que le demos hincapié, obviamente, al taller del jueves. Ya, que estén bien, cuídense.
Chao, Lisette, que esté bien, cuídese. Nos vemos mañana.